Por favor, San Oscar Wilde, ilumíname para que todo lo dicho en este video sea de la forma más transparente y concisa posible, sin faltar a la verdad, y que la mayor cantidad de espectadores lo puedan disfrutar. Muchas gracias. Buenas, buenas. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición. En el programa de hoy tengo la alegría enorme de haber preparado sobre el señor, el genio revolucionario, artista con mayúsculas, escritor, poeta, dramaturgo y mucho más, Oscar Wilde. Comenzaremos hablando de este libro que tengo en mis manos, El arte de conversar, de la editorial Atalanta, que es un libro por ahí no muy conocido, pero muy interesante. Está traducido y editado por el literario mexicano Roberto Frías. Bien. La obra se presenta como una celebración de la conversación. La conversación es algo efímero y privado, pero la capacidad de transformarla que tenía Wilde era realmente asombrosa. La transformaba en una expresión literaria y refinada. Era un conversador incomparable. Tenía una capacidad ingeniosa de transmitir y crear incontables poemas satíricos y anécdotas de celebridades y políticos de su época victoriana. Él era un gran narrador oral y el efecto que tenía siempre en sus oyentes era asombroso, fantástico. El libro está dividido en dos grandes partes. Comienza con un conjunto de relatos breves, ingeniosos, que jamás han sido publicados. Y por otro lado está repleto de aforismos de toda la obra de Oscar Wilde, categorizados y clasificados de una manera muy llamativa. Les voy a leer algunos para que se hagan idea de lo que estoy diciendo sobre los aforismos de la segunda parte del libro. Por ejemplo, divididos en conducta, periodismo, política, apariencias, consejos de educación, pecado, crítica, riqueza, placer, salud, amistad, pobreza, sociedad, genio, belleza, pensamiento, simpatía, deporte, trabajo, emociones, tiempo y muchas más. Muy interesante cómo están categorizados los aforismos. Y el libro termina con una mini autobiografía en 3 actos trágicos para conocer más de este genio llamado Oscar Wilde. Bien. Él, mediante esta capacidad narrativa y oral que tenía, iba experimentando el impacto de lo que luego iba a transformar en escritura. Entonces veía en tiempo real cómo impactaba lo que él iba a decir y en consecuencia de eso hacía las modificaciones que él creía correspondiente o pertinente para mejorar esa futura escritura. Wilde tenía una agenda infinita y hablando en categoría de alta élite londinense de la época. Todo el público queda estupefacto. Dicen que varios y varias se largaban a llorar, gritaban, se reían a más no poder. Tenía una capacidad en el relato de carácter hipnótico, se podría decir, para darle una imagen. Así que ya saben, si les interesa profundizar en el genio narrativo y oral de Oscar Wilde, este libro es el indicado. Bien, ahora pasaré a compartirles ciertos datos notables de la vida de este genio. Nació en 1854 en Irlanda y murió a los 40 años en 1900. Estudió en Oxford los clásicos, se especializó en literatura griega, era un alumno descomunal. Sacaba nota, le iba excelente, ganaba los concursos literarios en los cuales se inscribía. Se fue a lo largo de esos años transformando en un artista, un irreverente para la época y la moralidad victoriana. Su arte era la estética y el hedonismo, el arte por el arte, al contrario de la época victoriana donde el arte tenía que tener una funcionalidad moralizante. Él decía que el arte era inútil, era el arte por el arte mismo, la belleza en sí. Él mismo vivía y se vestía y experimentaba como si él mismo fuera una obra de arte que hacía arte. Entonces la relación con sus obras y su singularidad personal iban totalmente conectadas y retroalimentadas.
además de todo lo que estudiaba, lo que leía, lo que escribía, él le ponía el cuerpo a las experiencias de conversar, de conocer gente y bueno, y todos los vicios y excesos que le trajo esta posición hedonista que más tarde lo iba a terminar arruinando tanto física como espiritualmente. Él habla de lo estético versus la moralidad, el progreso, la ciencia. La ética y estética no están relacionadas aquí, ya que el arte por el arte va en contra del utilitarismo y el funcionalismo, como lo venía diciendo. Podemos mencionar a Platón aquí, donde Platón decía que la belleza es el ingreso, es la puerta hacia el bien, que es el principio supremo. El error de Oscar en sus comienzos fue posicionarse desde la belleza y la estética y quedarse ahí. Pero ya vamos a analizar un poco lo de la moralidad y época victoriana, como él, como todos los autores, es hijo de su época, es un reaccionario al contexto sociocultural en el cual vivía, en el cual se desenvolvía como persona. La contemplación es donde opera lo intelectual al servicio de lo elevado. Debemos restaurar la belleza en el mundo mediante el bien, la verdad y la autenticidad. Bien, acá hay unos datos pequeños así. Hay algo que me llamó mucho la atención de la familia de Oscar Wilde que lo quiero compartir. La frase, el que lo hereda no lo roba, o yo le agregaría, llevaban las letras y la escritura en la sangre, me llamó la atención. El papá se llamaba William Roberts Will Wilde. Era cirujano oftalmólogo, irlandés. Y además era autor de varias obras de medicina y también le interesaba la arqueología de Irlanda. Escribía, el padre era escritor. Por otro lado, la madre, Jane Wilde, era una poetisa irlandesa. O sea, el tipo tenía papá y mamá que escribían. Ya arrancó bien por ahí. En 1884 se casa con Constance Lloyd y en el 85 nace su primer hijo, Cyril, y Vivian, su segundo hijo, nace en el 86. Todo 1800 estamos hablando porque dijimos que muere en 1900, ¿no? Bien. Lo que me llama mucho la atención es que el hijo más grande, Cyril, muere en la Primera Guerra Mundial. Y el segundo hijo, Vivian, se dedica a escribir, a traducir, igual que Oscar. Y lo más curioso es que Martin Holland, que ahora voy a explicar por qué tiene otro apellido y no tiene Wilde, que nació en 1945, o sea, el nieto de Oscar Wilde, adivinen cuál es su profesión, su vocación: escritor, editor y biógrafo. Las letras, la literatura, la escritura en la sangre tenía esta familia. Increíble. Bien, les explico rápidamente por qué no su nieto y su hijo tenían otro apellido. Esto lo voy a hablar más adelante, pero bueno, Oscar pasa 2 años en prisión por haber tenido un vínculo, una relación sexoafectiva homosexual con el hijo de un marqués de la época. Entonces la mujer luego se va de Francia a Italia y luego a Suiza, se lleva a los hijos, le cambia el apellido y cuando Oscar después sale de la cárcel en sus últimos años de vida, pierde contacto de la mujer, le cambia el apellido y no los deja ver a sus hijos. Terrible. Haciendo mención a la moralidad victoriana, que fue de 1837 a 1901, Oscar era producto y consecuencia de su tiempo y además de ser crítico de él. Como decía hoy al principio, con esto de cuando se codeaba con gente de la élite de la época victoriana, él, para criticar todo ese sistema moral, se metió de lleno en él y ascendiendo social y jerárquicamente. Eso también a tener en cuenta, muy ilustrador. La moral victoriana ponía en tensiones el deseo sexual, estaba plagada de conservadurismo, que como explicamos con los muchachos del otro en otro programa, no es tradición el conservadurismo, no nos confundamos, por favor.
Exaltaba la decadencia, la represión sexual y la obediencia a las normas. La moral estaba por encima del deseo, sentimientos y búsquedas individuales. Esto generaba en la época una enorme hipocresía social entre cómo las personas se mostraban ante sus pares, ante la civilización, y luego cómo eran diametralmente opuestas las prácticas privadas, desde lo sexual y otras cuestiones. Había una gran doble moral entre la apariencia y lo que verdaderamente las personas eran. Y bueno, él cae preso, como había dicho anteriormente, en 1895, 2 años preso por haber estado con Bousey, como le decía él, que era el hijo de Queensberry John Douglas, marqués de la época victoriana. Y cuando sale de la cárcel, lo pierde todo. El dinero, queda en bancarrota. Ya estaba mal de salud y seguramente ahí se le acrecentó los problemas de salud. Y pierde la familia porque la mujer se va, cambia el apellido de sus hijos y no los ve más, como mencioné anteriormente. Acá hice un cuadrito comparativo, sencillo, sobre la época victoriana y Oscar Wilde. Dice así: en relación a la moralidad, la época victoriana era represión. Oscar Wilde, ambigüedad e ironía. En relación a la sexualidad, la época victoriana era tabú y censura. Oscar Wilde, deseo. En relación al arte, en la época victoriana el arte tenía que ser funcional a esa moral, y en cambio en Oscar Wilde era estético y autónomo. La sociedad había un orden y una jerarquía. En Oscar Wilde él se posiciona a un lado crítico y satírico hacia la sociedad. La imagen pública de la época victoriana era respetar las normas. En cambio, Oscar Wilde, su imagen ante la sociedad era de provocación y ambigüedad. Bueno, quiero hacer ahora mención brevemente a De Profundis, que en latín significa desde lo más profundo. Esto es lo que escribe Oscar Wilde en 1897, cuando estaba preso. Cuando está preso, le escribe esto en forma de carta extensa que se termina convirtiendo en una especie de testamento emocional. Se lo dedica a Bousey, que era su pareja homosexual, el hijo del marqués, este que mencioné anteriormente. Él, cuando está preso, cae en una profunda soledad, sufrimiento, tristeza. Se encuentra consigo mismo. Deja de vivir del aplauso y de la aprobación y del reconocimiento externo, y cae en una angustia extremadamente profunda. Pero esta fue la que lo llevó a transformarse internamente, desarrollando su espíritu. En esta época, él resignifica y se reencuentra con la imagen de Cristo, la imagen arquetípica, y también con el Cristo en su corazón. Lo veía como un artista romántico, individualista, y él llega a conectar y a hacer empatía mediante el sufrimiento que Cristo sufrió en la cruz, para llevar él mismo una mayor comprensión y redención. O sea, pasándolo en claro, en limpio, sería que Oscar Wilde comprende, se deja vencer, se redime en la soledad y en el sufrimiento de la cárcel, conectando con Jesucristo. De Profundis es un texto íntimo y lírico, profundamente reflexivo, que empieza siendo de carácter epistolar, es decir, en forma de carta, para una carta muy extensa, pero termina convirtiéndose como en un monólogo dramático sobre la culpa, la transformación y la esperanza. Y ahora yo me pregunto, esta es una pregunta personal que quiero compartirles: ¿un artista que no sufre puede llegar a crear algo verdadero? Algo realmente con gravedad, con sentido, con centro. Para reflexionarlo, hoy en día no sé qué artista de estos que tenemos, mainstream, sufren y crean desde ahí. Capaz que crean solamente desde la apariencia, desde mostrar una cara y apoyados en banalidades y cuestiones
mundanas que no transforman nada, al contrario, distraen y confunden. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, Terminó siendo un mártir, un reaccionario de la época, no era un reventado. Algunos en ese momento habrán dicho, este loco, ¿por qué se viste así? Porque él se vestía todo con trajes de seda, zapatos extravagantes, tapados. Era un tipo alto, medía como 1,90, 1,90 y pico. Y era muy, muy extravagante estéticamente a la hora de vestirse. Yo creo que una persona tan genial y profundamente sensible como Oscar Wilde, obviamente que atrás de esa máscara de hedonismo, de placer, él sufría un montón, sufría muchísimo. Pero estaba anestesiado por los vicios y los excesos, que no le daban espacio y tiempo para reflexionar sobre sí mismo. Bien, como veníamos diciendo, en la cárcel Wilde se reencuentra y se redime con Jesucristo. Empieza a comprenderlo, a experimentarlo, a sentir a Jesucristo como el arquetipo supremo del artista y el individuo espiritual. Lo ve como el primer gran romántico que hizo de su vida una obra de arte y que estaba dispuesto a romper las reglas mundanas y morales cuando era por amor. Lo veía a Jesús como una persona radicalmente libre, que no se sometía ni a presiones sociales, políticas o religiosas de la época, y que Jesús enseña el valor supremo, que es ser fiel a uno mismo, entre tantas otras grandes y enormes, atemporales enseñanzas del gran maestro. Wilde en la cárcel, cuando experimenta dolor y humillación, se refleja en Cristo. Y ese sufrimiento, lejos de destruirlo, se convierte en el camino de compasión y profundidad, de redención, de humildad. Wilde se dio cuenta qué lugar realmente ocupaba en el orden de las cosas. Como lectura existencial lo ve a Cristo como un modelo para reconciliar, presten atención, el arte, la belleza, el sufrimiento y la vida. Algo hermoso, como llega a concebirlo Oscar Wilde en sus últimos años de vida y estando en una situación totalmente sombría, se podría decir. Bajó como el héroe trágico y cuando ejerce el sacrificio, baja a los fondos de la oscuridad para luego poder elevarse hacia lo trascendente de la luz. El dolor como gran revelador. Donde hay dolor hay suelo sagrado. Tremenda frase. Y en 1900, en su lecho de muerte, Wilde recibe los sacramentos del catolicismo, redimiéndose así espiritualmente. Acá quiero hacer unas menciones personales para poder diferenciar lo que es un artista de verdad, como lo fue Oscar, con lo que son las disidencias controladas. Este es el concepto que quiero traer acá a colación para charlarlo, compartirlos con ustedes. Después en los comentarios, si quieren, pueden opinar, a ver cuál de estos conocen o... Bueno. Wilde era un artista de verdad, era un revolucionario con mayúsculas. Y uno de los indicios históricos que dan cuenta de ello fue cómo termina. Termina solo, enfermo, sin dinero. Era una persona realmente revolucionaria que reaccionaba a los estándares de la época. Porque hoy en día hay mucha disidencia controlada. Y eso es otra cosa. Es cuando aparece alguien aparentemente revolucionario. ¿Vieron? En diferentes ámbitos, de lo artístico y de lo político, sobre todo. No son tan revolucionarios. En realidad son disidencia controlada. ¿Qué significa ser disidencia controlada? Aparentan ser
no sé si los salvadores, pero unos creativos, alguien que va a cambiar el rumbo de la historia, de las cosas y todo esto, y en realidad son ampliamente y totalmente funcionales a los intereses del poder oculto y supremo acá en la tierra sombría, les son totalmente funcionales y serviles a ellos, simplemente que no lo dicen, para que la gente crea y deposite en estos personajes mucha esperanza propia. Y el clásico literario que Oscar Wilde crea, que ahora en 2 minutos nos metemos un poquito en eso, que sí o sí es un tema que hay que tocar. Aparte tengo preparado una articulación con algo contemporáneo que ojalá que les guste y que les interese. Él en el clásico literario nunca envejece, ni él ni su obra, logrando el sueño de Dorian Gray, mediante la vía regia de la unión de su alma de excelente escritor que le permitió reflejar su ser en la creación de una obra maestra como lo es el retrato de Dorian Gray. Y toda creación siempre es para expresarse y compartir con los demás. Esta vez no mediante una falsa máscara de juventud y belleza eterna, de hedonismo, de placer, de excesos y de vicios, sino desde lo más profundo de su verdad. Bien, y llegando al final, hablaremos un poco de este clásico, el retrato de Dorian Gray, año 1891. En el prefacio hay frases muy ilustrativas y necesarias para comprender esta obra y desde el lugar de donde lo escribía Oscar Wilde. El artista es el creador de las cosas bellas. Mostrar el arte ocultando al artista es el fin del arte. La más alta o la más baja forma de crítica es siempre una autobiografía. No hay libros morales ni amorales. Hay libros que están bien escritos y mal escritos simplemente. Ningún artista tiene simpatías éticas y si las tiene, termina degradando la obra de arte. El artista puede expresarlo todo. Tanto los pensamientos como las palabras, los vicios y las virtudes son elementos que el artista tiene para crear. La diversidad de opinión sobre una obra es la prueba de que la obra es nueva, compleja y vital. Y cuando los críticos están en desacuerdo con nuestra obra, significa que el artista está de acuerdo consigo mismo. El arte es completamente inútil. Bien, haremos una breve reseña sintética de los 3 personajes principales y del conflicto central de la obra del retrato de Dorian Gray. Dorian Gray es un joven brillantemente encantador y apuesto, súper lindo joven, quien es corrompido por la influencia de Lord Henry Wotton. ¿Quién es Lord Henry Wotton? Es un intelectual, un carismático, un noble de la época victoriana que representa la doble moral en la que vivían en ese momento. El otro personaje fundamental, que es el artista creador del cuadro, es Basil Hallward, que era amigo de Dorian y amigo de Lord Henry Wotton. Un día se encuentran. Estaba el pintor haciendo el retrato de Dorian, el cual le salió perfecto, impecable. Y Lord Henry Wotton va y se pone a hablar con Dorian. Este Lord tenía una posición totalmente hedonista, superficial y estética de la existencia, de la vida, del arte. Entonces lo influencia negativamente a Dorian, quien cae rendido ante el discurso persuasivo y manipulador de este señor. Entonces, cuando el cuadro queda listo y queda perfecto, Dorian, totalmente como hipnotizado, se podría decir, le había llenado la cabeza el Lord Henry Wotton, dice: ¿cómo me gustaría que el cuadro envejezca y no yo estar joven eternamente? Ser siempre así, joven, apuesto, y dedicarme a los placeres de la vida y nada más. Y que el cuadro envejezca, se enferma, o todo lo que le... Y mágicamente, de forma totalmente oscura, se cumple su deseo. Por lo tanto, el que envejece, el que se enferma, el que sufre las consecuencias y los efectos
de los vicios, los excesos y desenfrenos, termina siendo el cuadro y no Dorian. Entonces pasan los años y Dorian sigue igual, impecable. Impecable externamente en la apariencia corporal, se podría decir, porque por dentro estaba totalmente destruido. El tema es que toda esa destrucción, esa autodestrucción, mejor dicho, se veía reflejada en el cuadro. La culpa y el horror finalmente lo terminan consumiendo a Dorian, porque de los vicios y los excesos terminó cometiendo delito, asesinato. Ya no le importaba nada, estaba totalmente ido y perdido de sí mismo. Los temas principales de este libro son la belleza y la juventud, la moralidad y la corrupción, la influencia y la manipulación, el arte y la vida como realidad. Y me pareció pertinente y necesario, desde mi punto de vista, hacer una articulación con las redes sociales. Hacer una articulación con las redes sociales, ya sea Instagram sobre todo, que es el reino de la imagen y de la apariencia. El desequilibrio como efecto de la disociación o escisión del cuerpo y el alma, de la apariencia externa y la realidad interna, lo lleva a la perversión y a la autodestrucción a Dorian. Esa escisión, esa división, ese enfrentamiento genera un diablo, que es, como ya sabemos, y el profe siempre lo explica, lo opuesto al símbolo, que el símbolo es arrojar con, es lo unido, es lo armonizado, lo complementado. Entonces Dorian vive pura y exclusivamente de la validación, admiración y del deseo de las otras personas. Y para soportar tremendo castigo autoimpuesto, se sumerge en los vicios, en los excesos, para vivir constantemente anestesiado por los placeres efímeros de la vida. Esos que enferman el cuerpo y corrompen el alma, si solo necesitamos de ellos para vivir. En las redes sociales se crea una imagen, nosotros los usuarios, se crea una imagen idealizada de la persona, no se suele subir a redes cuando nos va mal, cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, siempre se sube o se busca subir lo mejor, una imagen idealizada. Y muchas veces el vicio o la adicción a las redes sociales y a toda esta nueva forma de comunicarnos genera ansiedad, depresión, sensación de vacío, comparación constante con imágenes idealizadas e irreales de otros y pérdida de autenticidad. Porque, como pasa en Dorian Gray, miren el poder evocativo, simbólico y contemporáneo de un clásico, como pasa en Dorian Gray, se genera una disociación, una escisión entre la persona esencialmente real y lo que se muestra ante la sociedad, la máscara, lo que utilizamos para relacionarnos con los otros, ¿no? El mensaje central de White sigue siendo contemporáneo, la obsesión por la apariencia, el deseo de aprobación social y la desconexión que mostramos, la desconexión que logramos cuando mostramos solamente nuestra parte idealizada. Las redes sociales son un espejo moderno del retrato de Dorian Gray, donde la imagen pública muchas veces oculta la realidad ética y emocional de cada individuo. Qué interesante, qué llamativo todo esto. Hay que comprender y abrazar lo real, no perdernos en lo ideal, porque eso solamente nos llevará a la tristeza, a la angustia, a la frustración, a la autodestrucción, a la impotencia de no ser quien realmente somos y de ocupar el lugar que ocupamos para con nosotros y para con la vida, para con los demás. Las redes sociales se utilizan los filtros, las fotos perfectas y todo eso que simplemente es apariencia, es superficialidad. Es eso y no hay nada más muchas veces que eso. Y bueno, además del narcisismo,
entre los likes, los comentarios, esa necesidad de aprobación o de validación del otro como para reconocernos que existimos o que somos importantes. Y no es azaroso o una consecuencia indirecta que las redes sociales funcionen así, sino que creo que es el fin último y principal e implícito que ellas tienen. Los creadores de las redes sociales esto lo saben antes de crearlas. Está en nosotros utilizarlas como herramientas de comunicación que nos permiten, como con los otros que estamos en diferentes partes del país, poder comunicarnos, armar clases, armar charlas y conectarnos entre nosotros, por ejemplo. Pero si la red social se utiliza mal, puede transformarse en una reactualización de El retrato de Dorian Gray, donde la persona va por un lado y el alma por el otro. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos las próximas. Hasta luego.